Estás con Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta versículo 18. Yakiltik yatzaktik tes nopels hun Dios kuntikli tabantis hun Filipenses. Yakiltik te progreso yuun te evangelio te binut il la yichpukel skoplal te lek yachilkope. Hoy continuaremos con nuestra meditación en Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. Y vamos a ver el progreso del Evangelio. Hichayalta, versículo 12. Que hermano tak, yak ante ya naik stohol te bilapas bilonta orato, haukmeto, ha yaskoltayon shanta yalel, telek yachilkope. Ta español hichayal, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Te bintis babiyal yahtatik tailel teline hate te Pablo yayal que hermano takshi. Lo primero que encontramos aquí es la frase hermanos. Quiero que sepáis, hermanos. Biun te Pablo hichayalbete no pujeletik tabanti Filipos. ¿Por qué Pablo les llama hermanos? Bueno, porque son hijos de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios de acuerdo a Juan capítulo 1. Versículo 12 y versículo 13. Y por lo tanto, tienen un Padre Celestial. Tehotique o tehnopuheletike haishtitabanti Filipos, hizo que tehotique, tikalalah chuntik tikahwaltike, pues ochotik ta alnichanel yuunte Diose, y que hermanos bahtik ta ayel stohol, que hermanos bahtak bahtik. Biun melel hunash tehtatik Diose. Tekmeyun a tehichayal te Pablo, que hermano tak shitayalel. Hermanos. Entonces Pablo se dirige a los creyentes en Filipos diciéndoles que son sus hermanos. Y sigue diciendo que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Se te bilatalem tahtohol, o se te svokol te Pablo, te bintite talem tahtohol te Pablo, hamete svokole. Las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le han sucedido a Pablo? Bueno, en los versículos 13 en adelante nos menciona las circunstancias que le rodean en la vida de Pablo. Teta versículo 13 en adelante ahí albetik te bitil aisvokol te Pablo. Hichayalta versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. De tal manera que mis prisiones te binutil chukulon shite Pablo. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Aquí prisiones hace referencia a las cadenas o ataduras. Pablo no estaba solamente dentro de un cuarto encerrado en la cárcel, como sucede muchas veces el día de hoy, sino que Pablo estaba bajo cadenas y soldados guardias, lo vigilaban todo el tiempo. Se turnaban para cuidar, para vigilar a Pablo. Por eso dice, se han hecho patentes, se han hecho manifiestos, shite patentes te she hayaskanyal te chikanta ilel te binutil aivokol te chukuloneshi. Tas venta Cristo, en Cristo, sí, Pablo estaba preso
por predicar a Cristo, hablar de Cristo. En todo el pretorio, aquí pretorio se refiere a los guardias del palacio o los soldados. Haiste binutil haces viltas optik hichayal te bitil ayon ta chukel tas venta te Cristo hich na ohix tohol te soldado etik yuun te pretorio. Puede referirse al palacio donde estaba el emperador romano, que se componía más o menos de 6,000 a 8,000 soldados. Entonces, hay bayel te soldado etik te ta pretorio. A eso hace referencia. Y a todos los demás. Y hay bayel yan ansviniketik te snaohix tohol te binutil ay te chukel te Pablo yuun te yashchol te skoptiose. Pero hichayal te ta versículo 12, bueno, yashachantayal ta versículo 14, te más pisiluk hermano tactic te toyolio tanik ta yalel skoptios yuun te bitil ayon ta chukele. Mashivik ta yalel sok ais tulanilio tanik tas venta te kahvaltike. Haugmeto ay machatikias puk beik skoplal te Cristo tas venta hech o taivane soks venta tzaltomba te aita yo tanike yante yantike yas puk beik skoplal tas venta yutzilio tanik. Ay machatikias puk beik skoplal Cristo tas venta shkushulio tanik yuun snaohix tohol te ha chukulon yuun te yashkopohon yuun te lek yachilkope haugmeto te yantik yayalbeyik skoplal Cristo. Ha nashias toyes skoplalik stukelik mahunuk yotanik te yaspuk beyik skoplal te Cristo yuun yaskan yotanik te yayes mantes bonik shan vokol ate bitil ayon tachukele. En el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis cadenas, a mis prisiones. Entonces, estas son las circunstancias que le han sucedido a Pablo. Jame subukol Pablo ini te binutil aita chukele, pero hichayal ta versículo 12. Continúa diciendo el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ¿cómo ha redundado para el progreso del Evangelio? Redundado quiere decir dar como resultado. El sufrimiento de Pablo dio como resultado el avance, progreso. Aquí dice progreso, se refiere al avance de la proclamación del Evangelio. Es decir, aquí en el versículo 13 dice que se han hecho notorios en todo el pretorio y a muchas más personas. A pesar de que Pablo estaba en la cárcel, no se detuvo el avance de la proclamación del Evangelio. Tik alal chukulate Pablo, maba kecha ta alel skoplal te lek yachilkope. Bayela puh ta alel skoplal te lek yachilkope. Bayel machala yayix tohol te yachilkope. Te Evangelio. Ya sabemos que es el Evangelio, que se trata de la persona de Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y al creer en él se encuentra la vida eterna. Hame Evangelio mene te shchunel te kahvaltik te binutil la yuun te multike. Ahora, puklata alel skoplaltas pisilte soldado etike yuun te pretorio. ¿Te imaginas
Pablo estaba encadenado y los soldados que cuidaban a Pablo escuchaban y sabían. Por eso dice, se han hecho patentes en Cristo. Sabían por qué Pablo estaba encadenado. Sin lugar a duda, estos guardias, soldados que cuidaban a Pablo día y noche, escucharon el Evangelio. Esas son las circunstancias que Pablo le están sucediendo. Por eso dice que redundó para el avance de la proclamación del Evangelio. Pina shutzil te binutil. Puhta alel skoplal te lekia chelkope. Y alta versículo 14. Te ayla bayel hermanoetik te las sak las tallipikta. Te binutil te chukula te Pablo, Hichayal se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven más a hablar la palabra, predicar la palabra. Aquí hablar la palabra se refiere a predicar el evangelio sin miedo. Mabalas mayuk tal shivel tayotanik, sino que las tayipi cobrando ánimo. Entonces, Bayel, Bayel te hermano etik, te las cholik, te lekia chilcope, melel te lekia chilcope, pues tiene que ayich. Alel tahamal, hahich bitila yalti kahwaltik, ban benanik tas cholel te lekia chilcope, tas pamal balumilal, tas pisil te ansviniketik, sventa yuun te machayashchun, ya me estás kushinel sbahtel kinal shite kahwaltike. Tekme yona te hahicha pukta alel skoplal telek yachilkope. El Evangelio se tiene que predicar como el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna, es salvo de la condenación eterna, es salvo del castigo por sus pecados. Ahora, hasta versículo 15, Hichayal, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El amachatik de las cholik de skop Dios, de yalbeik skoplal tikahualtik, de lekiachilkope, de mabalek yotanik, bol yotanik, paskop aita yotanik, kontroin vaneh aita yotanik. Pero ayantik te macha lek yotanik de yascholik de skoptiose. Por eso el día de hoy hay tantas divisiones porque algunos predican a Cristo por contienda, por envidia también, pero hay muchos que predican de buena voluntad. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Hogmeto, te yantik, te yalbeix koplal, ha nashias toyes koplalix tukelik mahunuk yotanik, te yaspuk beix koplal te Cristo. Yunyas kan yotanik, te ya yes mantes bonik shan vokol te bitil ayon te chukele. Los que predican a Cristo por contención, no están predicando sinceramente. Dice aquí, el propósito de ellos es añadir aflicción a Pablo, añadir aflicción a mis prisiones. Esto es realmente triste. La palabra contención quiere decir rivalidad, que resulta a divisiones. Y así piensan añadir aflicción a Pablo. Entonces, hay machatik bayel te yascholik te skopdiose, pero balek yotanik, hay paskop aita yotanik, pero te bintilek yahtahtik ta ilel telie es que yakalta cholel te skopdiose. Ahora yakiltik de perspectiva yun te Pablo, ta versículo 17 hichayal, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto
para la defensa del Evangelio. Ayantik te machatik las cholik te skopdiose, junio tanik, te yaspuk beixkoplal te Cristo. Entonces, teta versículo 17 hichte ayale, es na huixtohol te binutil, de Pablo haakbil taspasel defenderte evangelio. Por eso en ningún momento los creyentes en Filipos se olvidaron de Pablo, y también aquí dice que los otros, o sea, hay algunos que predican a Cristo por amor, sabiendo que Pablo está puesto para la defensa del evangelio. Entonces hay algo que nos menciona Romanos capítulo 8 versículo 28, es que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces Pablo, y aquí el dicte, yo tante Pablo, y alta versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta es la perspectiva de Pablo, la perspectiva del apóstol Pablo. Viventa ashite Pablo. Chikan bit ilyayich pukels oplalte Cristo, manchuk me ay macha mahunuk yotane hauk meto bayels buhtskotan yuunte bit il ayishta pukels oplalte Cristo, sok yatosh buhtsna shan kotan yuun. Hamehichas tata ilel de Pablo, la perspectiva de Pablo. Pablo se goza porque, porque se está avanzando la proclamación del Evangelio. Note cómo termina Pablo. De todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Hauk meto, aunque hay machatik mahunuk yotanik yescholik descobdiose, sea que mahunuk yotanik o aisbolel yotanik, hay tombata yotanik, hay pascopta yotanik, pero te Pablo ayalash buhtsna yotan yuun, te aunque halahich yescholik descobdiose, te 20 días ais buhtiotan yuun te Pablo jamete. Cristo es anunciado. Este es lo más interesante. Ya sea como sea, pero están predicando a Cristo. Predican a Cristo por contienda, predican a Cristo por envidia, predican a Cristo por contención, no sinceramente. Esto es por pretexto, o ya sea por verdad, Cristo es anunciado, ¿no? Hablar de Cristo, predicaban a Cristo. Aquí estas personas, estos creyentes, que algunos son reales y algunos quizás no, porque estaban en contra de Pablo, pero la verdad aquí es que estaban anunciando de Cristo, no como en Gálatas, en el libro de Gálatas, ahí se estaba predicando otro evangelio. Aquí no, aquí se está anunciando a Cristo. Por eso es que Pablo se goza y dice, y me gozaré aún. Qué perspectiva de Pablo. Por eso hoy en día hay muchas divisiones. Ahora ni hay bayel temachatik, hay divisiones, hay bayel tatzop, no pogeletik, y hay muchos que están de buena voluntad, hay muchos que hacen negocio con el evangelio. Sin embargo, yakal tacholel telek yachilcope. Esto es lo más importante, porque en la predicación del evangelio
es para salvar a las personas. Entonces, Hamehechakiltik te binutilias tata nopelte Pablo, mabashliskak aliun, mabaes meliotan yun, huok ais buhtiotan, ayux buhtkotan tik, te kaitik, te machayakaltas cholel, aunque mabajotak bahtiksok, pero binash meyutzil te yakaliktas cholel, te lekia chilkope. Bueno, hatoshanta yan vuelta ya tzaktik, tesnopel tes Dios kuntik, y Dios me ayakbesh bendición tabotanik, yun teschulkope, y hatoshan te yan vuelta.